Podemos disminuir la tensión arterial de un paciente de diversas formas, como por ejemplo administrando betabloqueantes, diuréticos o también mediante ciertas familias de antihipertensivos, como podemos tener los IECAs o los ARA2. Sin embargo, hay otra familia que se conocen como los inhibidores del guión principal de la contracción cardiovascular, el calcio. Esta familia se conoce como las dihidropiridinas, donde encontramos sustancias como el nimodipino, el nifedipino, el micardipino y también tenemos el amlodipino, el cual está considerado dentro de su familia como el antihipertensivo más potente. El amlodipino es un fármaco que pertenece a la familia de los antagonistas del calcio o de los canales de calcio. Y más específicamente, el amlodipino es un vasodilatador antihipertensivo. No tiene relación ninguna con los antiarrítmicos de clase 4, como por ejemplo el diltiazem o el verapamilo. En el ámbito bioquímico, el amlodipino pertenece a la familia conocida como las dihidropiridinas, en la cual podemos encontrar semejantes suyos, como por ejemplo el nifedipino, el nimodipino o el micardipino. El amlodipino lo podemos encontrar en el mercado secundario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo los más conocidos el de Astudal y el de Norvasc. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del amlodipino, viendo la complejidad de la molécula, pero especialmente centrándonos en el ámbito central de la misma, el anillo de tipo dihidropiridina, al cual se le unen distintos radicales, como por ejemplo un enlace ester, un grupo benceno al cual se le une un átomo de cloro y la presencia de diversas cadenas. Como antagonista de los canales de calcio y más en general de la familia de las dihidropiridinas, el amlodipino está indicado en el tratamiento de cualquier afección que cursa con un aumento de la tensión arterial. Por ejemplo, en los cuadros de hipertensión arterial tanto de grado 1 como de grado 2 y también en ciertas urgencias de tipo hipertensivas, también se utiliza en el tratamiento de las anginas de pecho, más cuando éstas cursan con una estabilidad hemodinámica, y también en ciertas patologías cardíacas, más en el área coronaria, como por ejemplo en las estenosis de las arterias principales del sistema coronario. Pero más especialmente el amlodipino se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial. El amlodipino suele ser un fármaco bastante seguro y bien tolerado por la gran mayoría de los pacientes, pero debemos de saber que el amlodipino está contraindicado especialmente cuando el cuerpo ya sufre de una disminución brusca o gradual de la tensión arterial o patologías que puedan secundarse a una hipotensión arterial, como por ejemplo en los shocks hipovolémicos y en la propia hipotensión. Tampoco hay que utilizar el amlodipino en las propias alergias a las familias de las dihidropiridinas. Tampoco se utiliza en la insuficiencia cardíaca que está secundada a un episodio isquémico, un infarto agudo de miocardio. Y tampoco se utiliza el amlodipino cuando hay una inestabilidad hemodinámica
o una patología cardíaca como una angina de pecho que cursa por una inestabilidad hemodinámica. Y dentro de las precauciones que tenemos que tener en cuenta con el amlodipino, debemos de saber que hay que tener precaución en los pacientes con insuficiencia hepática y o renal, así como también en las insuficiencias cardíacas y en los episodios isquémicos, más si tanto la falla cardíaca como la isquemia están relacionadas, es decir, secundadas la una a la otra, donde ahí el amlodipino no se deberá de utilizar. Hay que tener mucha precaución en los pacientes geriátricos, es decir, en la tercera edad, ya que estos son tienen más probabilidad de aparición de efectos adversos, así como también de un uso más intensivo del amlodipino por el aumento de la tensión arterial que esté causada por diversos factores. No se deberá de utilizar el amlodipino en menores de 6 años, ya que no se ha establecido una seguridad terapéutica en los mismos. Y también hay que tener cuidado con la sobredosis del amlodipino, vigilando siempre la tensión arterial del paciente. Y también hay que evitar la interacción del amlodipino con sustancias que interactúen con una de las isoenzimas más importantes dentro del citocromo P450, es decir, la isoenzima de tipo CYP3A4. Y también, si el paciente ya de por sí sufre alteraciones de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca, hay que tener mucho cuidado con la administración del amlodipino, ya que estas patologías, estas cosas vitales, pueden verse aún más afectadas con la propia sustancia farmacológica, es decir, con el amlodipino. El mecanismo de acción del amlodipino es absolutamente idéntico al resto de su familia bioquímica, es decir, de las dihidropiridinas. El amlodipino ejerce su acción mediante el bloqueo de los canales de calcio que hay presentes en la musculatura, tanto lisa vascular como en la musculatura miocárdica. Pero especialmente el amlodipino tiene un mecanismo de acción que se centra más en el sistema vascular. De ahí que, tanto a nivel cardíaco como a nivel vascular, el amlodipino provoca un aumento de la relajación propia de la musculatura determinada, así como una disminución de la tensión arterial periférica. Y de nuevo recordar que el amlodipino tiene otros semejantes dentro de su familia, como el nimodipino, el nifedipino o el nicardipino. Pero el amlodipino dentro de las dihidropiridinas está considerado como el vasodilatador antihipertensivo más potente. La vía de administración más usual del amlodipino es la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos que tiene el amlodipino y que varían entre dos dosis, de 5 a 10 miligramos, aunque también existen presentaciones menores, como por ejemplo de 2,5 miligramos, más especialmente cuando se utiliza el amlodipino en el ámbito pediátrico. Las dosis más habituales de amlodipino están bastante estandarizadas, pero siempre debemos de atender a que el amlodipino debemos de administrarlo siempre en la mínima dosis efectiva para poder evitar la aparición de adversidad. Si utilizamos el amlodipino en el control de la tensión arterial, por ejemplo, en adultos, empezaremos con 5 miligramos diarios. Y si procediese o la tensión arterial fuese resistente, podemos aumentar la dosis a 10 miligramos diarios, pero de ahí no subir.
Y en pacientes de extremos biológicos, como por ejemplo en la geriatría o en la pediatría desde los 6 hasta los 17 y 18 años, utilizaremos unas dosis algo menores, 2,5 miligramos diarios, y de ahí aumentar la dosis si requiriese a 5 miligramos diarios. Pero en todas las ocasiones, siempre teniendo en cuenta que es mejor quedarse con la mínima dosis efectiva de amlodipino. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del amlodipino con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica, ya que no hay mucha información sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con el amlodipino. Y dentro de las interacciones del amlodipino, debemos de saber que el mismo tiene sinergia, así como potenciación del efecto terapéutico y o de la adversidad, si se administra con sustancias como los antifúngicos de tipo azoles o imidazoles, con algunos antibióticos como por ejemplo con los macrólidos, la eritromicina o la claritromicina, con los antiarrítmicos de clase 4 como el diazepam o el verapamilo, con quienes comparte el mecanismo de acción, es decir, el bloqueo de los canales de ion calcio, por supuesto con los betabloqueantes y con los IECAS, así como con los diuréticos, es decir, con sustancias que intervienen directamente o indirectamente en la disminución de la tensión arterial. Y a su vez, el amlodipino tiene antagonismo farmacológico con familias de los antiepilépticos como la fenitoína o los barbitúricos y con los corticosteroides. Como hemos mencionado antes, el amlodipino suele ser un fármaco bastante seguro si se utiliza a las dosis correctas y bajo recomendación y receta facultativa, pero no por ello carece de efectos adversos, siendo algunos de los efectos secundarios más comunes del amlodipino la aparición de cefaleas junto con mareos, sueño y debilidad o astenia. Hay que saber que estos efectos adversos generales están más relacionados con el efecto adverso más importante del amlodipino, la aparición de hipotensión arterial. Así como también a nivel cardiovascular pueden aparecer palpitaciones y cierto dolor torácico. También puede aparecer dispepsia abdominal y cuadros de edematizaciones, más especialmente en las zonas distales, como las manos o los pies, acúmulos de líquidos anómalos debido a la intensa vasodilatación. Y por supuesto hay que ver las interacciones del amlodipino, ya que puede haber un agravamiento o cronicidad de la hipotensión arterial que puede provocar el amlodipino si se administra a la vez con otros antihipertensivos, como por ejemplo los betabloqueantes, los IECAS, los ARA2 o los propios diuréticos. Y dentro del embarazo y la lactancia, el amlodipino tiene categoría C, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando el beneficio en contra del riesgo, tanto en la gestación como durante la lactancia. Aunque en ambos casos es preferible evitar el amlodipino debido al potente efecto antihipertensivo que tiene el mismo. Por último, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, no hay mucha información disponible sobre si el amlodipino se dializa o no, aunque la poca evidencia que hay actualmente se inclina más hacia que el amlodipino no se dializa y no suele requerir un ajuste de dosis, aunque de nuevo, por el potente efecto antihipertensivo que tiene el amlodipino,
se prefiere que no se utilice en pacientes dializados o durante la sesión de dialización. Debo decir que el amlodipino, aunque comparte mecanismo de acción como bloqueador de los canales de calcio, no entra dentro de los antiarrítmicos de clase 4, como el verapamilo o el diltiazem. Las dihidropiridinas están más encaminadas hacia el control de la tensión arterial, no hacia la reversión de una arritmia. Y también decir que el amlodipino, siempre que lo utilizaremos, será con la mínima dosis efectiva y de ahí subir la dosis si fuera necesario ante una tensión arterial que no cede o que es refractaria o recíproca o incluso resistente, pero siempre la dosis más baja.